Falso o verdadero. En este caso decimos la ecuación de la recta tangente a la hipérbola h, b, en este caso h, b, esto es una hipérbola, y nos están dando la ecuación general de la hipérbola con centro en el origen. Entonces nos están diciendo x al cuadrado sobre b sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, la ecuación de la hipérbola en el punto x sub 0, y sub 0 es esta ecuación, Entonces hay que tener claro el proceso que vamos a hacer para encontrar si es verdadero o falso lo que nos dicen. En simplificación, lo que nos están diciendo es, si tengo esta hipérbola en este punto, esta ecuación será la ecuación del plano tangente, la ecuación de la recta tangente, perdón. Esta será la recta tangente. Esa es la pregunta que nos dan. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos solucionar? Pues para poder saber si esta efectivamente es la recta tangente, pues yo tendría que a esta ecuación hallarle la recta tangente en este punto y verificar que eso que halle realmente tiene esta ecuación, tiene esta forma. Entonces la cuestión aquí es cómo hallamos la recta tangente. Entonces los pasos serían, primero se deriva estoy más enredado acá. Entonces primero se deriva para hallar la pendiente de la tangente. Eso es lo primero que hacemos. Segundo, con la pendiente de la tangente y el punto se reemplaza en la ecuación de la recta, que sería y menos y sub 0 es igual a m factor de x menos x sub 0. Y luego de derivar y de hallar la pendiente, entonces ahí sí, tercero, comparar las ecuaciones. Listo, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces hacemos ese procedimiento. Vamos a tomar primero la ecuación. Ahí está. Vamos a derivarla. Pero ¿cómo podemos derivar la ecuación? Pues como la y no está despejada, tendremos que hacer una derivación implícita. Entonces, antes de derivar, yo diría, uy, esto es como una fracción, tengo que hacer regla de fracción. La respuesta es no, porque al ser a y b una constante, yo puedo visualizar que esto es 1 sobre a cuadrado multiplicado por x al cuadrado menos 1 sobre b cuadrado multiplicado por y cuadrado igual a 1. Y ahora sí, nosotros tomamos toda la ecuación y la derivamos respecto a x. Al derivarla respecto a x, entonces nos va a quedar 1 sobre a cuadrado multiplicado por 2x menos 1 sobre b cuadrado multiplicado por 2y, pero recuerden que en el momento de derivar y tenemos que agregar su interna, que sería y', o en mi caso me gusta a mí trabajar con dy de x, igual a la derivada del 1, la derivada de 1 nos da 0. Listo, de aquí el siguiente paso es despejar la derivada. Entonces podríamos decir que todo este término que está sumando lo pasamos a otro lado a restar. Entonces nos quedará menos 2y sobre b cuadrado multiplicado por dy de x es igual a menos 2x sobre a al cuadrado. Luego de cada lado tenemos el signo menos, podemos multiplicar todo por menos 1. Y ahora nosotros podríamos decir, como nuestro objetivo es despejar la derivada, entonces este b cuadrado que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y este 2y que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces nos estaría quedando que dy sobre dx es igual a 2x multiplicado por b cuadrado, porque él está dividiendo, pasa a multiplicar, y en la parte de abajo pondríamos 2y multiplicado por a al cuadrado. De esa manera podríamos simplificar 2 con 2 y nos estaría quedando como respuesta final xb cuadrado, o bueno, de primeras el b porque la b es una constante, b cuadrado de x sobre a cuadrado y. Y listo, tendríamos la derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la x toma el valor de x sub 0 y que la y toma el valor de y sub 0 para ubicarnos en el punto y hallar la pendiente de la tangente en el punto.
¿Listos? Entonces nos va a quedar dy de x es igual a b al cuadrado por x sub 0 sobre a cuadrado multiplicado por y sub 0. Y como ya evaluamos la derivada, automáticamente podemos decir que esa es la pendiente de la tangente. Y como ya tenemos la pendiente de la tangente, lo siguiente que podemos hacer es decir, como tenemos que la pendiente de la tangente es esta expresión, también tenemos el punto. Entonces, como tenemos la pendiente y el punto, entonces utilizamos ahora la fórmula de punto pendiente. Y menos y sub 0 es igual a m factor de x menos x sub 0. Ahora, en este caso hay que tener mucho cuidado porque nosotros decimos esta es la recta general. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos hablar de la recta, pero de la recta tangente. Bueno, entonces para eso simplemente decimos que la pendiente es la pendiente de la tangente y ahora esa recta general cambia por la recta tangente. ¿Listos? Entonces reemplazamos y menos y sub 0 es igual a la pendiente, que pues es toda esta expresión, factor de x menos x sub 0. Así. Y ahora el siguiente paso o la siguiente situación que se da es, ¿qué hacemos con esa ecuación? Pues esta ya es la ecuación de la recta tangente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Verificar que nos dé exactamente igual a la ecuación que se supone es la recta tangente. ¿Qué pasa si observamos la ecuación o la traemos? A simple vista, así, a simple vista, yo no veo que esas dos ecuaciones se parezcan. La verdad, yo no veo que se parezcan. Porque aquí tenemos un a cuadrado dividiendo con un y sub 0 y yo no veo, que tenga esta misma forma. Bueno, algo que sí observo es que aquí tendríamos que hacer distributiva para que así nos quede x multiplicado por x sub 0. Vean que aquí dice x por x sub 0. Tendríamos que hacer distributiva de este término aquí a esta x para que nos quede x sub 0x o x sub 0. El problema es que aquí también tenemos y sub 0. La única manera para poder llegar a esta misma forma es que el y sub 0 y la y se estén multiplicando. O sea que esta y se debería multiplicar por y sub 0. Entonces digo, entonces yo debería tomar toda la ecuación y multiplicarla por y sub 0 para que aquí me quede y sub 0. Pero es que además esta expresión x sub 0 tiene que estar dividido en a cuadrado. Bueno, si hacemos distributiva de esto, pues sí, el a cuadrado va a quedar en la parte de abajo. Pero el y cuadrado, el y sub 0 y el y no van a tener el b cuadrado. Entonces yo adicional debería tomar toda la ecuación y dividirla en b cuadrado para que así esta y quede dividido en b cuadrado. Entonces organicemos la situación. Primero, habría que multiplicar toda la ecuación, por y sub 0 para que así esta y sub 0 pues quede multiplicado por y sub 0. Pero adicional habría que dividir toda la ecuación en b cuadrado para que tengamos esta división. Entonces tenemos que dividir en b cuadrado. Pero el a cuadrado, este a cuadrado, sí aparece directamente. O sea, cuando hacemos distributiva de esta expresión con la primera y con la segunda, ahí sí aparece el a cuadrado. O sea que solo tenemos que multiplicar por esta expresión para, digamos, intentar lograr que las expresiones se parezcan. Entonces diríamos, hay que hacer distributiva. Esto multiplica todo. Hasta aquí porque este paréntesis le pertenece a la misma expresión. Vamos paso por paso, no hagamos muchas cosas al tiempo, si no nos confundimos. Entonces aquí nos queda y sub 0 sobre b al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a. Cuando vengo y multiplico por este y sub 0 en la parte de arriba, se va a simplificar con el y sub 0 de la parte de abajo. O sea que este y sub 0 se simplifica. ¿Y cómo vamos a multiplicar este b cuadrado en la parte de abajo? Este b cuadrado de la parte de arriba pues se van a simplificar. Y entonces nos estaría quedando x sub 0 sobre a cuadrado factor de x menos x sub 0. Ahora sí podríamos hacer la distributiva. Entonces nos quedaría que la parte izquierda nos queda exactamente igual. No hay nada que hacerle a la parte izquierda. Nos queda exactamente igual. Y en la parte de la derecha nos quedaría x sub 0 sobre a cuadrado menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado. Así nos estaría quedando. Bien.
Bien por ese lado. Ahora, según la ecuación a la que tenemos que llegar, observen la ecuación, dice x sub 0, x sub 0 sobre a cuadrado menos y menos y sub 0 sobre b cuadrado. Esta expresión ya la logramos obtener, que está en la parte izquierda de la ecuación, pero según esto debería estar restando y acompañando a la expresión x sub 0 sobre a cuadrado. O sea que este término debería estar en el lado derecho acompañando este término y claro, si lo pasamos al lado derecho pasaría a restar y tendría esta misma forma. Entonces digo, bueno, pasemos este término al lado derecho, pasemos ese término al lado derecho y ese término pues como no nos sirve, traigámoslo al lado izquierdo. Entonces nos estaría quedando x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a x sub 0 sobre a al cuadrado menos y sub 0 sobre b cuadrado. Entonces este que está restando lo trajimos al otro lado a sumar porque no afecta, o sea, ya no tiene nada que hacer y este lo pasamos al otro lado para que así lográramos obtener la expresión deseada buscando que las dos cosas sean iguales. Entonces diríamos, oiga, esta expresión ya... Es más, voy a girar las ecuaciones, voy a cambiar de posición los datos, esto lo voy a poner a la izquierda. Vean, esto lo pongo a la izquierda, esto lo pongo a la derecha. Así. Y yo, uy, ahora sí se parecen muchísimo las ecuaciones. Esta parte izquierda es exactamente igual a la parte izquierda que yo tengo. Es exactamente igual. Pero la parte de la derecha, esa parte de la derecha no se parece. Son muchas cosas y debería estar igualada a 1. Aquí es donde viene el truquito. Resulta que nosotros tenemos una ecuación original, una ecuación inicial de donde se derivó todo, ¿cierto? Esta es la ecuación de la elipse. Se supone que esta ecuación de la elipse pues es la ecuación que nos permite graficar precisamente a la elipse. Pero algo característico es, cuando a mí me dicen que el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 pertenece, la E dice pertenece a la elipse, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso matemáticamente? Por ejemplo, si yo tengo la recta y igual a x, ¿cierto? Que es la idéntica, yo puedo decir que el punto de coordenadas 1,2000 pertenece a la recta, o sea, está sobre la recta 1,2000. O más fácil, 1,4. Facilito. Si yo hago la gráfica de la recta, ese punto, el 1,4, no está en la recta. No está en la recta. ¿Y yo cómo lo sé sin hacer el gráfico? Ah, pues porque si yo reemplazo, vean, no se cumple la igualdad. Esa es la forma de saber si un punto pertenece a una gráfica, a una ecuación. Si tomamos el punto y lo reemplazamos y da igualdad, sí pertenece. Pero si tomamos el punto y reemplazamos y no nos da igualdad, pues el punto no pertenece. Entonces yo puedo concluir que este punto, para decir, oiga, ese punto pertenece, es porque ese punto debe cumplir. Aquí ya no es una pregunta de que si sí o si no. Aquí es una pregunta de que debe cumplir. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el punto efectivamente pertenece. De entrada nos están diciendo que pertenece. Por lo tanto, el acto de reemplazar debe garantizarse una igualdad. Entonces diríamos, bueno, en ese orden de ideas nos quedaría x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Como el punto x sub 0, y sub 0 pertenece a la elipse, eso se cumple. Esta ecuación se cumple. ¿Listos? Entonces, como esta ecuación se cumple, observen que esta ecuación es exactamente, esta misma expresión. Son exactamente iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que toda esta expresión, según la ecuación de la elipse, vale 1. O sea que toda esta expresión efectivamente vale 1. Entonces yo puedo decir que esta expresión yo vengo y la reemplazo. Y si la reemplazo, pues la ecuación me quedaría la misma parte izquierda, efectivamente la misma parte izquierda. Ahí está. Y la parte de la derecha estaría igualada a 1. Esa sería la conclusión. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que efectivamente ahora sí se llega a la misma ecuación.
de la recta tangente. Y listo, así nos quedaría el desarrollo y demostración de ese ejercicio. Asigne un valor de verdad a cada una de las siguientes afirmaciones justificando cada una de ellas. En este caso nos preguntaban la ecuación de la recta tangente a la hipérbola en el punto es esta expresión. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dicen es que esta ecuación, que es una hipérbola, evaluada en ese punto, tiene esta ecuación de recta tangente. O sea que nos preguntan por la ecuación de la recta tangente. Entonces, para eso, primero debemos derivar para hallar la pendiente de la tangente, luego con la pendiente y con el punto se reemplaza en la ecuación punto pendiente, que es toda esta ecuación, y tercero, comparamos las ecuaciones. ¿Qué hicimos nosotros? Primero calculamos la pendiente de la tangente utilizando la derivada, hallamos la derivada de manera implícita, luego esa derivada la evaluamos en el punto para así encontrar la pendiente de la recta tangente, y con la pendiente y con el punto, con estos tres datos, podemos reemplazar en la fórmula de punto pendiente. Luego de reemplazar y simplificar, llegamos a que una parte era igual, pero la parte de la derecha no era igual. Y para eso utilizamos el concepto de que el punto pertenece a la elipse. El hecho de que ese punto pertenezca a la elipse significa que al reemplazar x sub 0 y reemplazar y sub 0, esa ecuación resultante es una ecuación válida. Y esa ecuación era la parte de la derecha y por lo tanto esa ecuación es igual a 1, por lo tanto la parte de la derecha es igual a 1 y ahí llegamos a que obviamente esa igualdad sí se da. La igualdad que nos está dando el ejercicio al inicio sí se cumple. Y con eso finalizamos la explicación de ese ejercicio, porque es verdadero.